Hola, aventureros y amantes de la montaña. Hoy nos adentramos en uno de los episodios más trágicos y fascinantes de la historia del alpinismo, la tragedia del Monte Everest en 1996. En este video, exploraremos cómo una feroz tormenta atrapó a algunos de los mejores alpinistas del mundo, desafiando no solo su destreza, sino también su espíritu de supervivencia. Prepárense para un viaje lleno de emociones, lecciones y revelaciones sobre los límites de la resistencia humana. ¡No se lo pierdan! ¡Comencemos! En las entrañas de los Himalayas, una montaña se alzaba majestuosa, su pico perforando las nubes como una aguja helada. Era el Monte Everest, el techo del mundo, y en la primavera de 1996 se convirtió en el escenario de una de las mayores tragedias en la historia del alpinismo. A lo largo de la temporada de escalada, la cumbre fue un imán irresistible, atrayendo a escaladores de todo el mundo, tanto experimentados como novatos, que buscaban la gloria y la conquista personal. Entre ellos, dos expediciones comerciales destacaban: la de Rob Hall, líder de Adventure Consultants, y la de Scott Fisher, director de Mountain Madness. Ambos eran alpinistas legendarios, considerados los mejores guías del mundo. Su rivalidad y amistad eran conocidas en el pequeño y hermético círculo de la élite del montañismo. El 10 de mayo de 1996, la cumbre del Everest estaba llena de una inusual calma. El cielo, despejado y azul, ofrecía una ventana perfecta para el asalto final. Los equipos de Hall y Fisher, que habían ascendido juntos para evitar la congestión en la ruta, se encontraban a pocos metros de su objetivo. La ascensión había sido dura, un desafío constante contra el frío extremo, la falta de oxígeno y el agotamiento físico. Sin embargo, el buen tiempo parecía ser un regalo de la montaña, una recompensa por el sufrimiento. En la expedición de Hall, el periodista Jon Krakauer, un experimentado montañista, documentaba la experiencia para la revista Outside. En la de Fisher, el alpinista Anatoly Bukrev era el guía principal, un hombre conocido por su habilidad, pero también por sus métodos poco convencionales. El ascenso se había retrasado. Un cuello de botella en el escalón de Hillary, la última gran dificultad técnica antes de la cumbre, había consumido un tiempo precioso. La zona de la muerte, del Everest, a más de 8.000 metros de altitud, es un lugar donde el cuerpo humano no puede sobrevivir por mucho tiempo. Cada minuto que pasa aumenta el riesgo de congelación, edema cerebral y agotamiento fatal. Hall había establecido un estricto punto de retorno, a las 2 de la tarde, una hora límite, para que todos los escaladores dieran la vuelta, estuvieran o no en la cima. Era una regla inquebrantable que él mismo, un hombre meticuloso y conservador, solía seguir al pie de la letra. Pero ese día, la euforia de la cumbre nubló el juicio de todos. La mayoría de los alpinistas alcanzaron la cima después de las 2, y algunos, como el cliente de Hall, Doug Hansen, un cartero de Seattle, llegaron incluso más tarde. La tragedia comenzó en el descenso. Una repentina e impredecible tormenta de nieve se desató en la tarde. El cielo azul se volvió gris en cuestión de minutos. El viento aulló con una furia inaudita, y la nieve cegadora redujo la visibilidad a cero. Los escaladores, que hasta hacía poco celebraban su victoria, se encontraron luchando por la supervivencia. El rastro de huellas que habían dejado en su ascenso había sido borrado por la nieve, y el camino de regreso al campamento 4, el último refugio en la montaña, se había perdido. En medio de la tormenta, la coordinación se desvaneció. Los equipos se separaron, y la radio, la única línea de comunicación, falló o se volvió ininteligible. Rob Hall, en un acto de lealtad y desesperación, se quedó en la cima con Doug Hansen, quien estaba exhausto y no podía descender por sí solo. La tormenta los golpeó con toda su fuerza. Hall llamó por radio al campamento base, su voz cada vez más débil y rota. Les dijo que Hansen había muerto y que él estaba luchando por sobrevivir. Jon Krakauer, que había logrado descender por su cuenta en medio de la tormenta, se había refugiado en la tienda del campamento 4, esperando noticias de sus compañeros. La expedición de Scott Fisher también enfrentó su propia catástrofe. Fisher, un hombre conocido por su temeridad y su increíble fortaleza física, se había quedado atrás con sus clientes. El cansancio extremo y el mal de altura lo habían vencido. Bukrev,
El guía había descendido antes que los demás, un hecho que luego sería duramente criticado por algunos, incluido Krakauer, quien argumentó que un guía debe permanecer con sus clientes. Sin embargo, Boukreev, demostrando un heroísmo innegable, regresó a la montaña en la oscuridad de la noche, solo para rescatar a sus clientes atrapados. Logró salvar a 3 de ellos, pero era demasiado tarde para Fisher. El cuerpo de Fisher fue encontrado al día siguiente, muerto por agotamiento y exposición. Espera un momento. Antes de continuar, quiero que te tomes un segundo para reflexionar sobre la valentía y la determinación de estos alpinistas. Si estás disfrutando del video y quieres conocer más sobre sus historias y decisiones críticas, asegúrate de darle like y suscribirte. Así no te perderás ninguna de nuestras próximas aventuras en la montaña. Ahora, volvamos a la historia. La mañana del 11 de mayo amaneció con un frío glacial y la magnitud del desastre se hizo evidente. 8 escaladores habían muerto o estaban desaparecidos, entre ellos el propio Rob Hall, que se había congelado en la cresta de la montaña, y Scott Fisher, que yacía inmóvil a unos metros del campamento 4. La tragedia se extendió a otros equipos. 3 escaladores de un equipo indio también murieron, y uno del equipo de Taiwán, un hombre llamado Makalu Gao, fue rescatado por Boukreev. La montaña, una vez un símbolo de triunfo, se había convertido en un cementerio helado. El desastre de 1996 no solo fue una tragedia humana, sino que también desató un intenso debate sobre la comercialización del Everest. En los años previos, el alpinismo en el Everest se había transformado de una actividad de élite, reservada para expediciones patrocinadas por los gobiernos, a un negocio lucrativo. Cientos de clientes, muchos de ellos con poca o ninguna experiencia en alta montaña, pagaban decenas de miles de dólares para ser guiados a la cima. Se les prometía que los guías profesionales se encargarían de todo, desde la instalación de cuerdas fijas hasta el suministro de oxígeno embotellado. Esta comercialización del Everest planteó preguntas éticas fundamentales. ¿Estaban los guías poniendo en riesgo sus vidas y las de sus clientes para ganar dinero? ¿Estaba la montaña, una vez un desafío para los más valientes, convirtiéndose en un parque de atracciones para los ricos? La tragedia expuso las fallas de este modelo. En la montaña, la línea entre la vida y la muerte es muy delgada, y la dependencia de los guías puede ser fatal si estos, por cualquier razón, no pueden cumplir con sus responsabilidades. El uso masivo de oxígeno embotellado, que se creía que hacía la escalada más segura, en realidad la hizo más peligrosa, al dar a los escaladores una falsa sensación de seguridad. Cuando el suministro de oxígeno se agotó, o los reguladores fallaron, los clientes, acostumbrados a respirar con ayuda, se encontraron en una situación crítica en la que sus cuerpos no podían funcionar. Las secuelas del desastre de 1996 fueron dolorosas y prolongadas. Las familias de los fallecidos tuvieron que enfrentar un dolor inimaginable. La comunidad de alpinismo se vio sacudida por la tragedia. Los sobrevivientes, como Jon Krakauer y Anatoly Boukreev, se vieron inmersos en una batalla por la narrativa de los eventos. El libro de Krakauer, Into Thin Air, en español, Mal de Altura, se convirtió en un bestseller internacional, pero fue criticado por Boukreev por su interpretación de los hechos. El libro de Boukreev, coescrito con G. Weston DeWalt, The Climb, ofreció una perspectiva diferente y defendió las acciones de Boukreev. Este debate, lleno de acusaciones y recriminaciones, reflejó la profunda conmoción y el trauma que había dejado el desastre. La montaña, una vez un símbolo de la naturaleza, en su forma más pura y desafiante, se había convertido en un lugar de dolor y controversia. El legado de la tragedia de 1996 es complejo. Por un lado, sirvió como una advertencia para la comunidad de alpinismo sobre los peligros de la comercialización y la falta de regulación en el Everest. Se implementaron nuevas reglas y se reforzaron las medidas de seguridad. Por otro lado, la atención mediática que recibió la tragedia no hizo más que aumentar el interés en el Everest. Miles de personas, fascinadas por la historia de los alpinistas atrapados en la tormenta, quisieron ver con sus propios ojos la montaña que se había cobrado tantas vidas. En la actualidad, la cumbre sigue siendo un lugar de desafío y peligro, con largas filas de escaladores esperando su turno en la zona de la muerte. La tragedia de 1900
96 permanece como un recordatorio sombrío de que, sin importar cuán buenos sean los guías o cuán bien equipados estén los escaladores, la montaña siempre tendrá la última palabra. La noche del 10 de mayo, mientras la tormenta rugía, los gritos de ayuda se perdieron en el viento. Los equipos de rescate, valientes hombres que arriesgaron sus vidas, se encontraron con un enemigo invisible y letal. El frío extremo, que podía congelar un cuerpo en minutos, y el viento, que parecía un ser vivo, implacable y furioso, hicieron que el rescate fuera casi imposible. Algunos de los escaladores, como Sandy Hill Pittman, una socialité que pagó una fortuna por la expedición, fueron rescatados milagrosamente, demostrando una resiliencia que sorprendió a todos. Otros, como Beck Weathers, un patólogo de Texas, fueron dados por muertos 2 veces, pero se las arreglaron para sobrevivir, aunque con graves congelaciones que les costaron la nariz y varias extremidades. La historia de Weathers, un hombre que se negó a morir, es un testimonio de la inquebrantable voluntad humana de sobrevivir. El cuerpo de Rob Hall nunca fue recuperado. Se encuentra en la cresta de la montaña, un monumento a la lealtad y al sacrificio. Su esposa, Jan Arnold, que estaba embarazada de su hija, lo despidió por última vez a través de una llamada por satélite. Su conversación, llena de amor y despedida, es una de las partes más desgarradoras de la historia. Hall murió como había vivido, en sus propios términos, desafiando a la montaña. Su muerte, y la de los otros 7 escaladores, sirvió como un sombrío recordatorio de que la arrogancia humana no tiene lugar en el techo del mundo. El año 1996 es un hito en la historia del Everest. Fue el año en que la comercialización de la montaña alcanzó un punto de inflexión. El desastre obligó a la comunidad alpinista y a los operadores de expediciones a examinar sus prácticas. Se implementaron nuevas directrices de seguridad, se establecieron puntos de control más estrictos y se hizo hincapié en la importancia de la experiencia de los clientes. El número de guías profesionales se incrementó y se hizo obligatorio que los escaladores llevaran un equipo de comunicación por satélite. Sin embargo, a pesar de estas medidas, la tentación de la cumbre sigue siendo irresistible, y la congestión en la montaña es un problema recurrente. La tragedia de 1996, con sus historias de heroísmo, cobardía, lealtad y traición, sigue resonando en la imaginación del público. Una historia de advertencia sobre la fragilidad de la vida humana frente a la imponente fuerza de la naturaleza. El Everest, con sus historias de triunfo y tragedia, sigue siendo el lugar donde los sueños y las pesadillas de los alpinistas se hacen realidad. Y la tragedia de 1996, con sus 8 muertos, es un capítulo que no puede ser olvidado. Es la historia de una tormenta que atrapó a los mejores, y de una montaña que, con un simple cambio en el clima, demostró que era el verdadero gobernante del mundo. Y así concluimos nuestro viaje a través de la tragedia del Monte Everest en 1996. La valentía y el sacrificio de estos alpinistas nos enseñan lecciones valiosas sobre la vida y la naturaleza. Si te ha impactado esta historia, no olvides dejar un comentario con tus pensamientos y compartir este video con tus amigos. Y asegúrate de suscribirte para más contenido fascinante sobre el mundo de la montaña. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima aventura. ¡Cuídense!